primer lugar, quería agradecerse, por supuesto, a Seguritecnia, que yo creo que está ayudando a que nos reinventemos, que nos hace falta. Creo que todos necesitamos poder seguir compartiendo con nuestros compañeros y creo que la única forma que hemos encontrado es hacerlo online, como se está haciendo, y creo que es importante todo lo que se está haciendo por parte de Seguritecnia para poder llegar a todos los compañeros y poder difundir y divulgar como siempre se ha hecho. Este año va a ser un tanto diferente, un tanto especial. Recuerdo a todos mis compañeros del Consejo de Seguritecnia que todavía no nos hemos podido reunir nada más que virtualmente, y cuando llegue diciembre y no podamos asistir a los premios Seguritecnia, si no se pueden celebrar, que yo creo que no se podrán celebrar, pues todos tendremos nuestro dolorcito en el corazón de no poder vernos. Bueno, para hilvanar un poco la presentación, yo diré que me voy a centrar directamente en las lecciones que hemos aprendido. Creo que ya se ha dicho en estos 6 meses todas las cosas que se están haciendo en los hospitales, y yo creo que sí que es importante que nos centremos en las cosas que de verdad hemos ido aprendiendo en estos 6 meses, cosas que para nosotros han sido fundamentales. Lo primero, Santiago, sí, discúlpame, se ven unos paneles en la pantalla. Si puedes desplazarlos fuera para que se vea bien la presentación. no sé cuáles son el panel. Ahí encima tienes unos paneles. Ahí este Eso es. y no veo Ese le más tendrías panel. que cerrar. Este, como le cierro, Ahí. Ciérralo como eh, antes. aquí, encerrar. Eso es. A ver, no, al revés. Creo que la No, se estoy está liando. moviendo. Creo que la estoy liando. Sí, no, bueno, vamos a dejarlo así y les pido a los asistentes disculpas por bueno, pues estos incidentes del directo. Lo dejamos así, Santiago, y por Perfecto. favor, disculpa y continúa, por favor. Perdonadme todos que como estamos viendo son las cosas del directo. Es la primera vez que yo por lo menos realizo una presentación así online en unas jornadas virtuales, con lo cual pues nos tendréis que perdonar. Bueno, pues como decíamos, fundamental para nosotros. Nosotros en los hospitales nos preparamos, planificamos, intentamos organizarnos de la mejor manera posible frente a las emergencias, pero evidentemente para esto que nos ha venido nadie nos podía preparar. Pero eso sí, todo lo que hayamos preparado, todo lo que hayamos organizado ha sido la base de poder reaccionar, la base de poder resistir. Eh, Nosotros tenemos doctores que todavía siguen trabajando después de trabajar en el 11M. Y ellos nos dicen, esto es como si hubiésemos tenido un 11M todos los días. Hombre, para un 11M todos los días no, pero para otro 11M sí nos habíamos preparado. Y toda esa planificación y todo lo que habíamos hecho nos ha servido, ha sido la base para poder reaccionar. Las organizaciones sanitarias somos unas estructuras muy verticales, muy complejas, pero precisamente esa estructura es lo que nos ha ayudado a aguantar el impacto. Gracias a esa estructura hemos conseguido alinear a todo el personal de la organización para conseguir un único objetivo, que era conseguir hacer frente al virus y conseguir salvar a la mayor cantidad de gente posible. Gracias a esa estructura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que seguir potenciando nuestras estructuras. Igual que la estructura del hospital se intentará potenciar, nosotros tenemos que seguir potenciando nuestras estructuras de seguridad. Los hospitales donde hay departamento de seguridad han prestado un mejor servicio y han tenido una forma más eficiente de reaccionar que donde no los ha habido. Donde trabajan responsables de seguridad han dado un mejor servicio, donde evidentemente no lo hay. Tenemos que seguir creando y seguir creciendo en estas estructuras. Nosotros en la Comunidad de Madrid, que tenemos un departamento de seguridad corporativo, en muchos casos ha sido la vertebración de algunas de las herramientas que hemos puesto en práctica. Hemos tenido que reinventarnos en los hospitales. Como veis, el milagro del Marañón, la multiplicación de las camas y las UCI. Hemos puesto terceras y cuartas camas en habitaciones, hemos puesto UCIs en bibliotecas, hemos puesto UCI en pasillos, en quirófanos. Hemos abierto hospitales medicalizados y hemos abierto hoteles medicalizados.
Gracias a la estructura que nosotros tenemos, hemos conseguido llegar a todos esos niveles y hacer que muchas cosas funcionen. Nosotros cuando decimos que se multiplican las camas, tenemos que pensar que hay una logística súper importante detrás, que no solo hay que montar camas, hay que montar telefonía, hay que montar comunicaciones, hay que montar informática, hay que montar oxigenoterapia. Todo eso hay que hacerlo y hay que hacerlo como lo hicimos nosotros en tiempo récord. Y para eso nuestro personal tuvo que estar trabajando por la mañana, por la noche. Los turnos de noche eran los turnos en los que se preparaba el hospital para ir afrontando la pandemia al día siguiente. Con lo cual teníamos trailers descargando a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, equipos de instalaciones trabajando a las 4 de la mañana y todo eso había que coordinarlo, todo eso habría que abrir instalaciones, todo eso tenía que ser acompañado por personal y sobre todo el personal de seguridad se batió el cobre y permitió que todo esto pudiese ser llevado a cabo. Los sistemas de seguridad. eh, los que trabajamos desde hace muchos años en hospitales hemos visto cuál es la progresión. La progresión es clarísima. Cada vez vamos teniendo menos medios humanos, si hablamos sobre todo de vigilancia de seguridad, y cada vez más medios técnicos y medios organizativos. Esto lo que nos ha hecho es pensar que ese camino que habíamos tomado cada vez está cogiendo más fuerza. Imaginaos zonas donde no se puede entrar porque son zonas de COVID positivo. No podemos hacer rondas de seguridad, pero sí que podemos controlar esas instalaciones mediante la CCTV, mediante los controles de accesos. Es evidente que tenemos que seguir avanzando en la implantación de medios de seguridad y la centralización de esos medios. Nosotros no lo planteamos. ¿Qué puede pasar si nuestro centro de control se queda inoperativo? Si nosotros tenemos a todos los vigilantes que prestan servicio en nuestro centro de control, que no pueden ser todos los de la plantilla porque tienen que saber manejar el sistema, ¿qué es lo que nos pasaría si esos vigilantes están aislados y no podemos cubrir el centro con un centro de control? Deberíamos de tener un centro de respaldo. No solo eso, en nuestro caso, en la Comunidad de Madrid, que hemos dicho que tenemos un departamento de seguridad corporativo, ya se planificó antes de la pandemia el empezar a centralizar sistemas de seguridad, empezando por primaria, donde tener un control sobre las instalaciones, sobre todos los centros de salud, sobre la CCTV, sobre la intrusión, sobre la detección de incendios, pues seguramente ese sea el modelo en el que tenemos que avanzar. Y seguramente no solo tendremos que hacerlo con los pequeños centros de salud, sino que seguramente también tendremos que tener un centro que sirva de respaldo a todos los centros de control de los grandes hospitales. Necesidades críticas. Es verdad que nosotros hemos tenido, para poder dar respaldo, unas necesidades súper importantes. Por un lado, estas necesidades las hemos cubierto con nuestros proveedores, que ahora hablaremos de ello, pero por otro lado, hemos tenido un refuerzo que si a mí me lo hubiesen preguntado antes de esta crisis, yo no me lo hubiese imaginado, que la respuesta hubiese sido así, que ha sido una respuesta eh, increíble, que nos han apoyado en todo lo que hemos necesitado y han sido las fuerzas y cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas. Desde escoltar camiones en la frontera con mascarillas hasta a través de Red Azul poder canalizar las solicitudes de colaboración, hasta la UME realizando desinfecciones en los hospitales o trasladando pacientes al IFEMA, hasta montar hospitales de campaña en los hospitales, llevarnos depósitos de cadáveres, que a nadie se le puede olvidar que nosotros hemos tenido momentos muy críticos, momentos en los que hemos tenido muchos muertos en los hospitales y donde no teníamos sitio ni donde dejar a nuestros pacientes muertos. Y gracias a la ayuda que hemos tenido las Fuerzas Armadas hemos conseguido eh, poder dar salida a todos estos pacientes y hemos conseguido poder ponerle, no vamos a decir fin, pero por lo menos sí avanzar en esta dirección. La coordinación, como decimos, nos hace más eficientes, nos hace más fuertes. En este caso, para nosotros, fundamental. Fundamental el apoyo de fuerzas y cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo muy especialmente a finales de marzo, un fin de semana que me tiré completo en el hospital con el Regimiento de Ingenieros de Salamanca, el Rey número 11, montando el hospital de campaña en plena pandemia. Un momento muy crítico y donde yo tengo que agradecer a la gente del regimiento el esfuerzo y dejando a su familia en su casa y venirse a echarnos una mano.
Por otro lado, necesidades críticas con proveedores, respuestas positivas y respuestas negativas. Claro, siempre hablamos del valor de las cosas. Claro, cuando en un hospital te quedan 2 días para terminar con el stock que tienes de mascarillas, una mascarilla se vuelve lo más valioso del mundo. Claro, un vigilante de seguridad, cuando custodia dinero en situación normal, tiene una misión fundamental, pero cuando está custodiando mascarillas, cuando está custodiando respiradores, cuando está custodiando monitores que sirven para que la gente ingresada en un UCI no se muera, la función que tiene no tiene comparación. Dentro de esto, respuestas positivas y respuestas negativas. Hemos tenido respuestas muy positivas de nuestros proveedores que se han puesto a nuestra disposición, que los hemos tenido en el hospital desde el minuto uno, que nos han dado todo lo que hemos necesitado y luego ya hablaremos de cómo lo pagamos, de cómo hacemos el pedido, de cómo. Y también hemos tenido respuestas muy negativas. También hemos tenido en hospitales respuestas de proveedores que se han negado a servirnos. También hemos tenido respuestas de proveedores que se han negado a venir a hacer reparaciones mientras que durase la pandemia. Todo eso yo creo que es el momento de darle un pensamiento. Eh, Ahora, hace 2 años, que la Comisión Nacional de Infraestructuras Críticas aprobó el Plan Estratégico del Sector Salud y yo creo que es el momento de repensar por qué los hospitales no estamos dentro de esas infraestructuras críticas. No voy a descubrirle a nadie el papel que han tenido los hospitales. Creo que las palabras sobran y yo creo que es el momento. Como curiosidad, y nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de proveedores y el tema de mascarillas. Hombre, ha sido muy curioso, muy, muy curioso, cuando durante el mes de abril nosotros veíamos que se podía comprar mascarillas en muchos sitios y a los hospitales no nos llegaban. Y cuando veíamos que teníamos pacientes que venían de la calle y venían con mascarillas mucho mejores que las que nosotros teníamos dentro del hospital. Mm, Creo que es una cosa que tenemos que pensar un poco todos. Bueno, penúltimo, disciplina social. Tenemos un problemón en España. Hemos enfocado la pandemia hacia una solución sanitaria y esto no tiene una solución sanitaria. Por mucho que inventemos una vacuna, por mucho que inventemos tratamientos, esto tiene una prevención. Prevención desde el fondo y desde el medio de la salud pública. Y tenemos un problemón con la salud pública porque en España no tenemos disciplina social. Cuando además las medidas no acompañan, pues tenemos un problemón también en los hospitales. Yo recuerdo el primer fallecimiento por COVID, nosotros lo tuvimos el día 3 de marzo, martes 3 de marzo. No se decretó el estado de alarma hasta el viernes 14 de marzo, 11 días después. Cuando nosotros tuvimos el primer fallecido, a partir de ese día, a partir del miércoles 4, se prohibió el acompañamiento de los familiares en urgencias. Claro, no os podéis imaginar la gente cuando no le dejábamos acompañar a su familiar dentro de urgencias, eh, las cosas que intentaban hacer. ¿Cómo puede ser que desde los centros sanitarios, desde los servicios de salud, se esté dando una información sobre lo que está ocurriendo y los medios públicos, los políticos, las administraciones no nos acompañen? Tenemos un problemón de disciplina social. Familiares que intentan colarse en el hospital, que se enfrentan a los trabajadores. Tuvimos unos problemas de alteraciones de orden público brutales. Posteriormente, pacientes infecciosos que se intentan fugar del hospital. Imaginaos, ni uno, ni dos, ni tres, muchos pacientes que se intentan fugar, que tenemos que reconvertir a nuestros vigilantes y hacerles intervenir con pacientes infecciosos, dotar a los vigilantes a toda prisa de equipos de intervención para poder hacer esas intervenciones con unas mínimas garantías de seguridad, porque los vigilantes no tienen experiencia sanitaria, pero por lo menos tenemos que dotarles de esos mínimos, de las mínimas herramientas para que puedan intervenir con garantías, ¿vale? Tomando la palabra o la definición
de mi compañero Manuel Tornos del Hospital Povisa de Vigo. Hemos diseñado prácticamente todos procedimientos de mínimo tiempo de intervención, mínimo contacto. El mínimo tiempo de intervención para poder llegar al objetivo y el mínimo contacto con el paciente, pero aún así hay que intervenir. En la calle estamos viendo todos los días positivos que incumplen aislamiento domiciliario, personal sanitario que no guarda ni siquiera las medidas de seguridad fuera de su ámbito de trabajo. Tenemos un problemón con la disciplina social y necesitamos un cambio legislativo. Yo no sé si algunos sabéis cómo funciona, pero cuando nosotros tenemos un paciente infeccioso... Santiago, un minuto. Vale, termino, rápido. Cuando nosotros tenemos un paciente infeccioso que no quiere someterse a tratamiento, no solo hablo del COVID, sino cualquier tipo de paciente infeccioso, hay que comunicar la situación al juzgado de lo contencioso administrativo y da una orden de ingreso involuntario, una orden personalizada. Imaginaos eso con un hospital lleno de pacientes. 1.600 pacientes, como hemos llegado nosotros a tener de COVID. Con que solo haya 5 o 10 que se quieran fugar, es muy complicado esa protección individual a ultranza de los derechos que estamos teniendo, que si al final queremos combatir esto, no puede seguir así. Y por último, yo no conocía héroes hasta que los he visto. El que se enfrenta a algo y no sabe lo que es, yo no digo que no sea un héroe, pero el que se mete sabiendo que se lo puede llevar a su casa y lo que te da a pensar todos los días, yo creo que tengo 9.000 héroes en mi hospital y creo que tenemos muchos héroes que no queremos que se aplaudan, pero sí queremos que por lo menos la gente sepa lo que hay.